Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera sesión del evento 24 horas de paz en español, edición 2015. En el día de hoy nos acompaña en esta sesión un amigo Miguel Egea desde España y nos va a estar hablando sobre automatizando la generación de data warehouses a través de megadatos. Antes de comenzar rápidamente, le queremos recordar, ¿verdad?, nuestros auspiciadores. Pluralsight, SQL Sentry, Listing People y Microsoft, que han hecho Igual a Paz, que han hecho posible este evento. Así que todos los que están asistiendo a las charlas a través de todo el evento automáticamente entrarán en unos sorteos al final del evento, en donde estaremos rifando licencias y productos de nuestros auspiciadores. Así que estén pendientes a nuestra página web en Facebook, facebook.com/SpanishPassUS, donde vamos a estar anunciando a los ganadores. Sin más, bueno, tuvimos algunos cambios de horario de algunas charlas, así que estén pendientes a los correos electrónicos que les van a estar llegando antes de cada sesión para que estén atentos a los diferentes cambios. La página web del evento aún no ha sido actualizada, así que reflejamos algunos 3 o 4 cambios de temas, así que pendiente a sus correos. Sin más, los dejo con Miguel para la exposición del tema. Hola, buenos días para la gente que esté en España. Aquí son las 2 p.m. Buenos días también para todos los amigos del otro lado del charquillo ese que tenemos en medio. Y lo que vamos a tratar durante el día de hoy es cómo vamos a automatizar la creación de Data Warehouse a través de metadatos. La creación de los Data Warehouses siempre es una tarea costosa, siempre es una tarea tediosa, es una tarea que nos hace hacer un montón de paquetes de Integration Services. Y lo que vamos a estar hablando en esta charla es de cómo mejorar los tiempos de desarrollo a través de distintas técnicas y productos. Son en su mayoría. Cuando hablamos de automatizar procesos de ETL, lo primero que hacemos es detectar patrones. ¿Qué son los patrones? Los patrones son formas comunes en las que hacemos todos nuestros cambios, todos nuestros procesos. Y para eso, un poco para que vean cómo nosotros llegamos a entender qué se puede automatizar, qué se puede hacer de forma a través de programa, es decir, que hay un software que nos haga los paquetes. ¿Y qué tareas tenemos que hacer nosotros a mano? Lo primero que hacemos es dividir en fases cada uno de los pasos que tenemos que hacer para construir un data warehouse. Para construir un data warehouse siempre hemos oído hablar que se hacen las famosas ETLs, que no es ni más ni menos que el acrónimo de extracción, transformación y carga, lo hace en inglés. Y esas son las tareas fundamentales que tiene la creación de un data warehouse. Por supuesto, tiene otras muchas, como es el análisis de los orígenes, el análisis de los destinos, diseño de bases de datos, etcétera, etcétera. Pero digamos que eso es un poco independiente de esta parte, que al final es la construcción en sí. La construcción, simplemente hacemos estas 3 fases. En la primera de estas fases, en la fase de extracción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectarnos a los orígenes de datos, que suelen ser muchos y diversos. Es decir, suelen ser ficheros de texto que nos dejan en un FTP, pueden ser bases de datos que tienen una estructura fija porque vienen de un ERP, como Navision, como SAP, como cualquier otro. Pueden ser hojas de Excel que alguien deja en un SharePoint, puede ser cualquier cosa de eso. Entonces, en esa tarea lo que hacemos es leer esos datos y cargarlos en un área de staging. Esos datos se pueden leer de muchas formas, hay muchas alternativas, puede ser que tengamos que leerlos todas las veces, puede ser que nos encontremos escenarios en los que hay un componente que nos permite hacer una carga incremental, etcétera, etcétera. Entonces, esa tarea de extracción es una tarea repetitiva, siempre es igual. Nosotros decidimos cuál es el patrón en función
función de estas variables que les decía. Si hay carga incremental, si puedo permitirme carga incremental, porque por ejemplo en el origen un timestamp, siempre lo voy a hacer igual. Voy a almacenar en algún sitio cuál es el último timestamp que leí, voy a leer los datos que tienen un timestamp mayor o igual en origen, los datos que tienen un timestamp mayor o igual que el último que leí, y voy a ver cada uno de esos registros qué ha pasado con él, si es una nueva inserción, si es una modificación. En otros casos, en los que no exista ese campo timestamp, lo que voy a hacer es, voy a leer todos los datos de origen, voy a leer todos los datos de destino, voy a compararlo, voy a ver qué registro es nuevo, qué registro es insertado y qué registro es modificado, y voy a hacer una operación insert, update o delete en función de lo que suceda. Pero determinados los parámetros que marcan esa carga, determinado si es una carga incremental o no. Determinado si es una carga completa, si voy a hacer un truncado y una vuelta a cargar, etcétera, etcétera. Identificado en resumen el patrón, es una tarea que siempre se va a hacer igual. Por lo tanto, esa tarea, y perdonen que la flecha esté apuntando donde no debe, porque debería estar como en la parte de extracción, son cosas también de los patrones, pero en este caso de PowerPoint, debería estar un poquito más arriba. Esta tarea de extracción es totalmente susceptible de automatizar. La fase de transformación, esa fase T, que cuando nosotros desarrollamos a mano paquetes de Integration Services solemos mezclar con la fase de extracción. No solemos hacer un paquete que simplemente carga los datos y otro paquete que manipula esos datos para darle forma de negocio, para darle forma de data warehouse, sino que hacemos un totus revolutum y mezclamos una fase y la otra. En el caso de automatizar sí que tenemos que dejarlas perfectamente separadas, ¿no? La fase de transformación es aquella en la que yo aplico el diseño, mis conocimientos de negocio, los requisitos del cliente. Es una tarea muchas veces imaginativa, es una tarea artesanal, es una tarea divertida también. ¿Por qué no? Porque realmente lo que nos aburre es hacer una y otra vez siempre lo mismo. Pero pensar en cómo resolver un problema de negocio y encontrar la solución óptima es una tarea mucho más reconfortante. Esa tarea, esa fase T, esa transformación, esa no es automatizable. Sin embargo, la fase load, la fase de carga, es decir, una vez que yo he dejado en algún repositorio de alguna manera todos los datos y las operaciones que tengo que hacer sobre ella, llevar ese dato a nuestro data warehouse, que también solemos mezclar con la fase T, etcétera, etcétera, cuando lo hacemos a mano. Esa fase última, load, también es automatizable. ¿Qué se hace en esa fase? Si estamos hablando de carga de dimensiones, detectamos lo mismo si son registros nuevos, modificados o actualizados. En el caso de que sean modificaciones, detectamos qué cambios se han producido. Algunas columnas tendrán cambios de lo que llama Kimball tipo 2, es decir, cambios que me generen una nueva versión del registro. En otras ocasiones tendrán cambios tipo 1, es decir, meras modificaciones en los datos. Y en otras ocasiones no tendrán cambios, sino que serán inserciones. Pero realmente identificados cuáles son los campos que han cambiado, cuál es el conjunto de campos que han cambiado, no tenemos ningún problema en automatizar esa parte para la carga de dimensiones. Estamos hablando de la carga de hechos. Una carga de hechos típica básicamente es leer la tabla de origen, leer la que tenemos como resultado de nuestra fase de transformación y hacer lookups a cada una de las dimensiones. Permítanme que abra un paréntesis, como se estarán dando cuenta, el topic que estamos tratando hoy es un topic bastante avanzado. Es un topic en el que yo estoy dando muchísimas cosas, por supuesto, en el oyente. En cualquier caso, aunque en este momento hayan muchas cosas que usted no esté comprendiendo o simplemente que sean conceptos que no maneja, no se preocupe porque durante la sesión sí que vamos a entrar en detalles mucho más técnicos que no necesitan del conocimiento profundo de la creación de data warehouses, que es lo que yo estoy dando, por supuesto. Vale. Por lo tanto, la última fase, la fase de transformación, la fase intermedia, que es donde se aplica la lógica de negocio, esa no es absolutamente automatizable. ¿Con qué herramienta, cómo vamos a automatizar estas fases? Pues básicamente patrones. ¿Estos patrones qué son? No son ni más ni menos que cómo funciona nuestro cerebro. Si estoy hablando de una carga desde origen,
en el que todos los días me traen una hoja nueva de Excel, pues es una carga en la que yo trunco mi dato de staging y me lo vuelvo a cargar enteros y ya está, porque no hay nada que haya cambiado, todo es nuevo todas las veces, todo lo tengo que incorporar. Si estoy hablando de un origen de base de datos en el que yo puedo detectar cambios, porque hay una columna, como decía antes, que me marca esos cambios, una columna tipo timestamp, una fecha hora que modifica mi aplicación o cualquier cosa de esa, pues entonces el patrón será distinto. Si tengo que detectar eliminados en el origen porque se producen, pues el patrón será distinto. Si no me hace falta detectar eliminados en el origen, pues será distinto. ¿Vale? Entonces, en resumen, de cara a automatizar data warehouses, a crear data warehouses de la forma más automática posible, lo que necesitamos primero es entender qué fases son susceptibles de automatizar y qué fases no. Las fases E y L, si separamos nuestro desarrollo en estas fases, son totalmente automatizables. La fase de transformación en la que metemos lógica de negocio no lo es en absoluto. Otra cosa de conceptos es la diferencia que hay entre un área de staging y un área de data integration. Lo primero que tenemos que saber de un área de staging es que teóricamente es un área totalmente volátil. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en un área de staging nosotros podemos truncar todas las tablas que al día siguiente simplemente se van a volver a cargar y ya está. Si estamos hablando de un área de integración de datos, en un área de data integration, el concepto cambia. En un área de integración de datos, lo que sí que vamos a poner, lo que vamos a hacer es detectar modificaciones sobre el origen y aplicarlas. ¿Vale? Por lo tanto, no se permite ya un truncado y una vuelta a cargar. En los casos en que hay tablas muy grandes, cientos de millones de filas, o muy no tan grandes, pero muy anchas, que implican un alto consumo de red, que implican, en resumen, tiempos de carga elevados, normalmente vamos a utilizar áreas de data integration para no tener que escribir todo todas las veces. Pero lo que tenemos que determinar cuándo nos conviene hacer una cosa y otra, es decir, porque, perdónenme que insista en este tema, ¿qué me diferencia a mí hacer un área de staging de un área de data integration? Podría hacer siempre un área de data integration, pero es más complejo en el sentido en el que necesitamos hacer paquetes más complicados y lo que me aporta es velocidad. Si creando un área de data staging, simplemente en el que yo trunco y vuelvo a cargar, tengo suficiente con la ventana del tiempo, la ventana de tiempo que tenga para cargar mi data warehouse, pues entonces no me mareo, no hago desarrollo complicado innecesariamente para solucionar un problema que no tengo. ¿Vale? Entonces, en escenarios exigentes desde el punto de vista de rendimiento, vamos a ir más al lado de data integration, en escenarios menos exigentes desde el punto de vista de tiempos, pues podemos ir a un área de staging. ¿Qué variables son las que determinan qué es idóneo? Y fíjense que escribo y recargo idóneo que no óptimo. Algunas veces, cuando somos arquitectos de software, cuando desarrollamos soluciones, tenemos que poner una balanza entre lo que es lo óptimo y lo que es lo idóneo. Porque hay que balancear perfectamente el tiempo que se tarda en hacerlo óptimo y el beneficio que obtiene el cliente cuando haces algo que es absolutamente óptimo, versus cuando haces algo que es idóneo, en el que el tiempo de desarrollo es el mínimo posible para obtener el máximo beneficio posible. ¿Qué variables nos determinan esa idoneidad? El número de registros o el tamaño de las tablas. Puede ser que no tengan muchos registros, pero que sean muy anchas, o que sean imágenes, o que sean algo que nos cueste mucho. Los tipos de datos en origen y destino. Si hay o no timestamp, si hay textos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando usamos textos, cuando nuestros orígenes usan textos como clave primaria, el problema es que comparar se convierte en una tarea muy complicada, porque imagínense árbol escrito con tilde y árbol escrito sin tilde, ¿son iguales o no? La respuesta es depende. Depende de cómo compare yo. Si yo comparo copiando la diferencia entre acentuados y no acentuados, son iguales. Pero si lo comparo teniendo en cuenta ese matiz, entonces son diferentes. Nuestro sistema de origen no tiene por qué tener el mismo criterio a la hora de comparar strings que tiene Integration Services o que tiene mi sistema de destino. Por lo tanto, particularmente cuando hay claves
campos de texto que son claves, o sea, pertenecen a la primary key, en origen, me puedo encontrar con problemáticas que tienen que ver con la parte técnica y que me van a determinar si me conviene más hacer un área de data integration o un área de staging. Por supuesto, los requerimientos. Disponibilidad, recuperación frente a errores, tiempo, etcétera. ¿Y cómo elijo cuál de las dos hago? Por supuesto, interviene el máximo del presupuesto, interviene el tiempo de desarrollo, interviene el tiempo total hasta destino, desde que un dato se inserta en origen hasta que está disponible en mi data warehouse, cuánto es ese tiempo, cuánto es el tiempo máximo. Y en los requisitos de negocio, voy a tener campos de tipo, cambios de tipo 1, de tipo 2, tengo que generar instantáneas para hacer fotografías, para calcular cualquier dato, ese tipo de cosas son las que marcan qué voy a hacer si hay una otra. Y ya vamos a entrar directamente en los patrones, ¿vale? Un patrón de staging. El patrón más simple que podemos implementar es, primero, el proceso normal que vamos a seguir va a ser truncar la tabla de staging. Después de eso, vamos a leer todos los datos de origen y, por último, vamos a escribir todos esos datos en destino. El patrón es muy sencillo, ¿vale? Ahora veremos cómo automatizarlo. Tipo de desarrollo. Es decir, cuando nosotros hacemos, esto es lo que nosotros le describimos a nuestro cliente que vamos a hacer, ¿vale? Pero cuando estamos desarrollando este paquete, esta integración, lo primero que tenemos que saber es, en origen, cuál es el esquema y cuáles son los tipos de datos que tengo que transformar. Imagínense, mi origen es un archivo Excel. En Excel todos los campos son de tipo, no sé, o cuando lo limpiaron todos son de tipo bar chart, pero no es verdad. La columna 2 yo sé que es un entero. La columna 3 yo sé que es una fecha. La columna 4 es no sé qué, cualquier cosa. Es una URL o que yo tengo que sustituir por la imagen a la que me lleva esa URL, cualquier cosa de eso. Entonces, en tiempo de desarrollo lo primero que hago es discernir cuál es el esquema de origen y cambiar el tipo de datos. ¿Qué es lo que hago después? Creo las tablas de destino, me meto en Management Studio y escribo Create Table y añado ciertos metadatos. Por ejemplo, añado fecha y hora de carga, cuándo me llegó el fichero, qué fecha tenía el fichero, ese tipo de cosas que me van a ayudar luego a hacer troubleshooting cuando me encuentre con problemas, cuando me digan, es que no ha llegado los datos del día 10. Vale, esta es la hoja del día 10, todos los datos que venían eran del día 9. ¿Cómo sé yo eso? Simplemente porque he añadido metadatos a las tablas que tenía. Es decir, he añadido pues la fecha hora en la que cargué, el nombre del fichero, cualquier cosa de este tipo. Después entramos en el proceso que llamaríamos normal en producción. Truncaríamos la tabla de staging, etcétera. Entonces, vamos a empezar a hacer una demostración. Para eso yo voy a abrir Management Studio. Lo tengo aquí abierto. Crearé una nueva conexión, ¿vale? Un nuevo query. Y les voy a enseñar, perdón, he hecho un nuevo query de MDX, que es lo último en lo que estaba trabajando, entonces lo voy a decir aquí. Entonces les voy a enseñar nuestra base de datos, la base de datos que nosotros utilizamos para automatizar qué datos tiene. Entonces, volviendo un poco a lo que estamos viendo, yo tengo que inferir los datos de origen y ¿qué datos voy a necesitar? Uno, nombre del origen. En nuestro caso lo vamos a hacer con una tabla. ¿Cómo se llama la tabla de origen? 2, nombre del destino. ¿Cómo se llama esa tabla en destino? ¿Vale? 3, puedo necesitar la primary key del origen. ¿Vale? Origen bien escrito. Vale. ¿Qué más datos? Cada columna, columnas y tipos de datos. ¿Vale? Entonces, para eso, estos son los datos fundamentales que vamos a necesitar. Si en opcionales, digamos, si hay algún campo en la tabla de origen que me identifique un campo incremental, un timestamp, pues debería saber cuál es el campo incremental. Vale, eso es lo que necesitaríamos. ¿Qué más necesitamos? Pues bueno, iremos viendo si nos van haciendo falta más cosas. En cualquier caso, nosotros solo tenemos aquí
en una tabla que se llama, como estamos en la fase E, se llama extract fase info. Y esta tabla, las columnas que tiene son estas que están viendo aquí, ¿vale? Que son, voy a hacerle un selector. Voy a llevar todos los nombres de las columnas y esto tiene que ver porque si ven aquí hay algunas columnas que no tienen nada que ver con la demostración, solo que lo sepan. Si ven aquí hay algunas columnas que se llaman sparse, es decir, son columnas dispersas, que entonces si yo le hago un top 100 asteriscos no me van a salir, ¿vale? Entonces voy a arrastrar los nombres de las columnas, ¿vale? Aquí, ok. Vamos a ver todas las que hay y ahora vamos a ver si son los metadatos que nosotros necesitamos. Esta la voy a quitar y esta también, que esta no viene el caso para esta demostración. Vale. Ok, vamos a ver qué tengo aquí. Aquí he rellenado yo ya, ahora les enseñaré cómo, cuál es mi objeto en origen, cómo se llama mi tabla en destino, qué patrón voy a utilizar. Antes decíamos que si estoy en un área de data staging, mi patrón es un patrón full, un patrón que trunco mi tabla en origen y la leo en destino. Luego tengo estas dos columnas, Active Load y Active for Creation, que se las voy a enseñar cuando les voy a decir para qué las usamos cuando les enseñe un paquete determinado. Y luego tengo si el tipo de origen es una vista o una tabla o un procedimiento almacenado, porque probablemente lo llamemos de forma distinta. Luego, si tiene primary key, ¿qué columnas son las que marcan esa primary key? Y si tiene una columna incremental, ¿cómo se llamaría esa columna? Y si hay una columna que me sirve para comparar diferencias, realmente no lo usamos mucho, pero podría servirnos. Y además aquí tenemos lo que llamamos el Helper ID, que es el identificador del origen. Ahí tenemos una tabla de conexiones, ¿vale? En la que está relacionada con esta tabla, en la que nosotros tenemos que el helper, el origen, tiene un identificador. Si yo tuviese 20 orígenes, pues en la consulta anterior, pues aquí pondría del 1 al 20, pues todos los numeritos, con qué tabla leo de qué origen, aunque el destino siempre sea el mismo, sea esta área de integración o mi área de desarrollo. ¿Ok? Con estos metadatos me faltan aún todos los datos de las columnas, ¿vale? Todos los datos de cada una de las columnas de la tabla, en este caso BI Product y BI Product 1, que van a ver aquí, porque está vacía, bueno, muy bien. Creo que las infiero de forma dinámica. En cualquier caso, esta tabla lo que pretende tener es todas las columnas que yo voy a necesitar para hacer una equivalencia entre los tipos de datos de origen y de destino, ¿vale? Una vez que yo tengo esa tabla rellena, yo me puedo permitir el lujo de venirme a Visual Studio y aquí voy a abrir, me van a permitir que haga un pequeño paréntesis, ven que la charla va a ser fundamentalmente demostración. Yo tengo instalado en mi SQL Server Data Tools, en este Visual Studio, tengo instalado el Bits Helper. El Bits Helper, voy a abrir aquí para que la vean. Si ustedes buscan Bits Helper Codeplex, es un software gratuito que se pueden descargar de este site y que, entre otras cosas, tiene muchísimas funcionalidades, pero entre otras cosas añade la capacidad de hacer BIML, de crear ficheros BIML. BIML es un lenguaje de una empresa que se llama Varigens, que ha liberado a la comunidad para que podamos generar paquetes de Integration Services de forma automática. Entonces, les voy a hacer una pequeña demostración del lenguaje, no es el objeto de la charla, pero simplemente por tener el Bits Helper instalado, yo aquí, cuando pulso el botón derecho sobre paquetes, me aparece este nuevo menú, que es añadir un nuevo fichero BIML. Este fichero BIML es un fichero, se me ha abierto aquí, es un lenguaje específico en XML, pero tengo IntelliSense, de tal forma que yo puedo poner aquí packages, puedo poner packages, ¿vale? Que es la instrucción
Dentro de packages puedo poner package, name igual a demo crear paquete. ¿Vale? Tengo que poner alguna cosa más, creo, pero si yo le digo que me genere, botón derecho, generar Integration Services Package, esto me acaba de generar este paquete de aquí. Lo voy a hacer de nuevo, voy a borrarlo para que lo vean ustedes. Botón derecho, generar paquete de Integration Services, y eso me genera aquí este paquete, que es un paquete vacío, porque no le he puesto ningún componente, que se genera a partir de este script, ¿vale? Dentro de ese paquete yo podría poner conexiones, por ejemplo, podría poner eventos, anotaciones, configuraciones, o puedo poner tareas, ¿vale? Una de las tareas podría ser una tarea SQL task. Execute process, execute SQL, execute package, que se corresponde realmente con todas las tareas que podemos hacer en Integration Services, incluso componentes personalizados. Este execute package, ejecutar paquete, y package name, no sé si me falta algún componente más. Vale, si simplemente hago esto, botón derecho, generar paquete, bueno, me da un error de que le tengo que poner un valor para, en fin, me falta alguna cosita que tendría que indicarme, parámetros que son obligatorios. A ver si me recuerdo cuál es. Vale, aquí, quizá. External Project Package igual a demo crear paquete.dtsx. Vale. Esto es una tontería porque me ejecuto a mí mismo, pero bueno, me sirve para crear el paquete y para que ustedes vean que realmente me mete esa tarea que ejecuta un paquete, que además el paquete soy yo mismo. ¿Vale? Esto en sí no supone ninguna ventaja con el entorno de Visual Studio, porque realmente lo que estamos haciendo es escribir paquetes de Integration Service de otra forma. Solamente esto ya es lo suficientemente importante, porque aunque al principio resulta tedioso, la curva de aprendizaje es muy rápida y nos permite escribir paquetes de forma mucho más rápida que en el entorno visual. A pesar de que sea menos bonito, pero es mucho más interesante, es mucho más rápido. Lo que pasa es que además permite embeber, al estilo de que hacíamos en ASP con estos comandos, permite embeber código C#. Y entonces yo podría poner aquí for i igual 0, i menor o igual 10. Lo voy a poner fuera, ¿vale? Voy a quitar esto. I menor o igual 10. I más igual, i igual a i más 1. El IntelliSense me está jugando una mala pasada. Puedo abrir llave y ahora venirme acá y poner almohadilla, cierro, almohadilla, cierro. Esto, como los paquetes no se pueden llamar igual, aquí le puedo poner esto. ¿Vale? Y si no me he equivocado en la sintaxis, lo que va a pasar aquí cuando yo le diga botón derecho, generar paquetes, es que me falta un punto y coma en algún sitio. Permítame que haga una cosa. Comillas, estoy revisando la sintaxis, solo es eso. No sé si este separador. Perdón. No sé si es esto, int i igual 0. Bueno, pues no sé lo que le pasa, ahora le enseño un paquete más complicado y ya está, ¿vale? Lo que haría esto
generarme realmente no solo un paquete, sino 10 paquetes de Integration Services. Me generaría, o lo que debería haber hecho es generarme aquí pues esos 10 paquetes con nombre demo crear paquete 1, demo crear paquete 2, demo crear paquete 3. ¿Vale? Voy a hacer una última prueba y si no, pues seguimos adelante, porque esto no tiene mayor importancia. Ok, era eso. Era que el separador en el bucle for en C# es con punto y coma y no con coma. Entonces, si se fijan, acabo de crear aquí, lo voy a demostrar, lo voy a hacer la demostración de nuevo, voy a borrar todos estos paquetes. Pero fíjense que es muy rápido, botón derecho, generar paquete de Integration Services sobre el BIML y automáticamente tengo esos 10 paquetes nuevos recién creados. ¿Ok? Esto es la base para automatizar este código. Entonces, me van a permitir que vuelva un momentito a la diapositiva porque hace mucho tiempo que la vimos y no quiero que se quede interiorizada. Cuando nosotros estamos desarrollando un paquete, primero tenemos que inferir el esquema del origen y cambiar tipos de datos y luego tenemos que crear tablas y añadir metadatos. Para eso, nosotros hemos creado este script generator stg, que lo que hace es, si se fijan, es código BIML que importa los namespace que voy a necesitar, ¿vale? Y que crea una conexión OLEDB contra una variable que tengo definida por ahí, que me genera los helpers que necesito, y que genera un solo paquete que se llama script generator, ¿vale? Que va a hacer una tarea SQL, y esa tarea SQL lo que hace es leer, en este caso inferir los datos de la tabla de metadatos que les he enseñado antes, y luego, para cada uno de las consultas que están en este campo, va a generar una tabla yéndose a consultar con este otro query md source schema, que es el que les voy a enseñar lo que contiene. Me he equivocado de tabla, no es esta fase info, es source schema, que tiene para cada tabla BI Products cuál es su tipo de datos y su descripción. Esto yo lo he rellenado también con un paquete de Integration Service que me hice para hacerlo, pero bueno, eso no viene al caso ahora mismo. El caso es que yo tengo todas las columnas que necesito con el tipo de datos que van a tener. Y una vez que tengo eso, simplemente voy a ejecutar este script, ¿vale? Me van a permitir que borre estos 10 paquetes para que vean que no hay trampa ni cartón. Voy a borrar este, que es el que se va a generar, ¿ok? Y entonces simplemente voy a hacer botón derecho sobre este, generar paquete. Ok. Vale, esto he sobrescrito también las conexiones y alguna cosa. Entonces, cuando lo abro, venga, que tú puedes, ábrete. Campeón. Si Visual Studio no nos juega una mala pasada, voy a intentar volver a abrirlo. Si no lo cierro, lo vuelvo a abrir. Estas son cosas del directo. Mejor cierro y vuelvo a abrir Visual Studio. No creo que vaya a haber nada más que falle hoy, porque vamos, ya llevamos un ratito entre la sintaxis de los puntos y coma y lo demás. Vamos a ver si lo generamos de nuevo y se nos abre para que no parezca que he abierto otro proyecto ni nada de esto. Borro este de aquí. Bueno, ahora se ha abierto en lo que hace, pero lo voy a volver a generar. Botón derecho sobre el BIML, generar paquete, me lo genera, está haciéndolo, ¿vale? Le voy a decir que no me sobrescriba las conexiones porque no lo necesito. Abro el paquete y aquí está. Entonces lo que hace el paquete básicamente es comprobar si tiene que borrar o no la tabla y en función de eso ejecuta este script. Este script se lo voy a enseñar muy por encima. Lo que hace básicamente es el create table. Vale. Aquí lo que hace es borrar la tabla producto si ya existe, borrar otra tabla auxiliar que llamo de cambios si ya existe y crear esta tabla, ¿vale? Con todos los datos de
que hemos visto en la tabla anterior y ya está. Entonces, el resultado de ejecutar ese paquete sería que en mi base de datos de staging de destino, staging data integration, yo tengo esta tabla creada que ya tiene las columnas, ¿vale? Y las claves. Bueno, la clave en este caso no tenía primary key, en Product V1 sí hay primary key, por lo tanto sí se la hemos creado. ¿Vale? Eso es por los metadatos que yo mismo he definido. Una vez terminado esa parte, vuelvo a las slides para que vean de qué estamos hablando. Estábamos aquí. Permítanme que siga avanzando. Ya hemos inferido el esquema y hemos creado y añadido los metadatos. Y ahora viene el proceso normal, es decir, para cada tabla vamos a truncar en staging, leer del origen y escribir en destino. Miguel, disculpa un momento. Sí. Se ve doble nuevamente. Ah, vale. Se me ha cambiado a ver. No, la PPT. Sí, se me ha el display settings, duplicate. Vale, esto no era. Bueno, así mismo no vale. Ok. Ahora sí. Ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, estaba enseñándole la otra pantalla que pone PowerPoint, ya sabes, la que se ve entero, pero estaba hablando de la anterior. Gracias, José Luis, que me he despistado. Entonces, de lo que estábamos hablando, ya hemos inferido el esquema, ya hemos creado las tablas y hemos añadido metadatos, y ahora lo que tenemos que hacer es generar esa primera tabla con el patrón full. Le voy a enseñar uno ya generado y ahora lo volvemos a generar, ¿vale? El generado, que es este, lo que va a hacer es comprobar si está activo o no. Estas son las columnas que les decía antes que no había explicado para qué. Esto es básicamente porque nos hemos dado cuenta de que cuando hay 400 tablas en una de staging y una por lo que sea, hoy no va a venir esa tabla, hoy no hay que sincronizarla, tienes que cambiar el paquete que ejecuta todos los paquetes o el job. Y eso es siempre una tarea muy tediosa porque implica abrir el código fuente, deshabilitar ese paquete y volver a desplegar en producción. Entonces, ese tipo de cosas las solucionamos simplemente poniéndole aquí una columna que es si estoy activo para cargarse o no para el objeto PI Products. Y en este caso, simplemente si yo ahí pongo un no, pues esa tabla ya no se ejecuta. ¿Vale? Solo sirve para eso. Siguiente paso. Escribir una base de datos de log. He empezado a ejecutarme. Básicamente eso es lo que hace esto. Llama a este procedimiento almacenado que inserta en el log y además me devuelve un ID de log que es el que yo voy a meter también como parte de los datos. Después hago el truncado de mi tabla de destino. ¿Vale? Y por último, leo los metadatos. Esto no sé por qué se ha cambiado. ¿Vale? Estos metadatos son el origen de datos que tengo. Cuento las filas. Digo que todos son inserciones. Esto en este caso no es necesario, pero era por seguir un esquema. Añado el valor. Este Server Execution ID es el identificador de ejecución de Integration Services. Y escribo en mi destino, ya en el área de staging, en la conexión de staging. ¿Vale? Entonces, voy a borrar este paquete y van a ver que el paquete que se llama Load Staging Full, que lo más difícil aquí es encontrarlo, hash, lookup, cada uno de estos paquetes que están viendo son patrones distintos. Aquí está. Load, fact, no, este es fact full. Válgame, ¿dónde estás? Que no te veo. Staging full, está un poquito más abajo. Ok. Este paquete este BINL es el que de forma dinámica se está yendo a ese helper que decíamos, a esa tabla de metadatos, que es esta de aquí, extract fase info, la misma que han visto antes, ¿vale? Está filtrando por aquellos que tienen el patrón full y entonces para cada registro que se encuentre ahí va a crear un paquete que se va a llamar, lo vamos a ver aquí, crea las conexiones, mete paquete y ahora hay un tag que se llama package, el name va a ser load, staging, el patrón, la tabla y vienen algunos parámetros como el protection level o el constraint mode que son necesarios. ¿Vale? Si yo le doy botón derecho, generar, en este caso solo tengo metido en metadatos 1, ¿vale? Es suficiente.
lo que va a hacer esto es generarme este paquete que es exactamente el mismo que ustedes han visto, ¿vale? Es que ya ha creado. Lo que quiero que entiendan del proceso es que si en lugar de 1 hubiesen 101, sería lo mismo, ¿vale? Tardaría exactamente lo mismo en generarlo. Entonces, si yo hago execute package, lo que consigo con esto es simplemente cargar esa tabla, ¿vale? Me la trunca, bueno, ha fallado porque hoy no es el día de que hagamos las cosas a la primera, no sé si por los metadatos o por qué, pero bueno, vamos a ver qué tiene esto de extraño. Nada. Mi tabla de origen, mappings, nada. Pues no sé por qué no funciona. Debería haber funcionado sin mayor problema. Vamos a ver. Vale. Dice aquí algo de que la tabla... A ver... Vale. Hay una columna de TImage en Staging Full que no la puedo cargar de esa forma. ¿Vale? Entonces la columna la debería haber excluido de mi tabla, pero no lo he hecho. Con lo cual lo que voy a hacer es simplemente quitarla del mapeo. En cuanto la encuentre. Este sería otro patrón realmente. Esta tabla, como tiene imágenes, iría a otro patrón. Yo la debo encontrar. Let's photo. Esta es. Pues aquí lo ponemos en ignore. A ver si no nos falla por otro campo. Y lo pueden ver ustedes. Vale, ahí está. Las 600 filas que tenía que insertar. Ok, entonces, este patrón es muy sencillito, no tardaríamos mucho en hacerlo, pero en hacer un paquete de esta calidad, en el sentido de que tiene login, que tiene configuración, porque todos los Connection Managers están a nivel de proyecto, permite que generemos aquí en el Project Params y que nosotros le podamos pasar esos parámetros, el BML le permite ese tipo de cosas. En fin, me permitiría crear la sincronización de toda mi base de datos, de mis 400 tablas, en apenas unos minutos. ¿Vale? Ok, siguiente patrón. Vamos a volver a las slides. Siguiente cosa que tendríamos que automatizar. Si estamos hablando en Data Integration, primero, tenemos que hacernos qué preguntas antes de elegir un patrón. ¿Cuántos registros hay en el origen? ¿Cuánto tardo en leerlos, escribirlos? ¿Existe algún campo que me permita detectar solo cambios? ¿Se producen eliminados? ¿Con qué frecuencia hay que cargar? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en función de eso, nosotros decidimos si vamos a leer todo el origen y comparar con el destino, o si vamos a hacer un lookup o vamos a hacer un merge join en Integration Services que necesita orden. Tenemos en consideración todas esas variables y implemento, digamos, el paquete de una forma. Eso me sirve de patrón y ese patrón es el que yo utilizo ese es el patrón que yo voy a utilizar de aquí en adelante. Ahora, los que hayan utilizado Integration Services, cuando tengo que hacer una comparación para ver si algo se ha modificado, saben que tengo que poner algo así como si este campo es nulo, entonces me pones un valor por defecto y si no, me pones el valor del campo, es igual a, y el mismo chorizo, el mismo string súper largo en el lado de la derecha, para ver simplemente si un campo es igual a otro. Si mi tabla tiene 140 campos, 200 campos, incluso aunque tenga 20 campos, el string que tengo que escribir en este, me van a perdonar, le voy a enseñar el string donde tengo que escribirlo, por si alguno de ustedes no lo ha visto nunca. Yo tendría que hacer algo así. Aquí en el Split Changes, que es donde decido si se han sido modificados. Esto no lo miren, esto es lo que se les voy a enseñar ahora cómo resolvemos este problema. Yo tendría que decir, a ver, primera columna, Product Key. Product Key puede ser nulo o no. Product Key distinto de la otra columna que me viene del otro sitio, que será el otro Product Key, que imagínense que es este, distinto de este. También tendría que poner, si esto puede ser nulo, tendría que poner su tipo de datos, DTI4, perdón, is null de Product Key. Esto me devuelve verdadero o falso. Entonces, 0
sino product key distinto, imagínense que es una tontería, así. Y luego lidiar con estas cosas de la sintaxis. Bueno, quizá me falta poner esto. Vale. Tengo que poner esto para cada uno de los campos. Un campo, dos campos, perdón, esto lo tengo además que separar con un or tres campos. Solo con 4 campos, miren lo difícil que es leer esto. Entonces, esto es muy difícil de mantener, es bastante insufrible. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Hay un componente que también les voy a enseñar de dónde sale, que es aquí, que se llama, también está en Codeplex, se llama Codeplex Multiple Hash. Vale. Es este de aquí. Este componente me permite, se lo pueden descargar gratuito y usarlo. Este componente, que es este componente de aquí, me permite decirle, para todas estas columnas de entrada, me generas una columna de salida que se va a llamar SQRawHash y va a ser el hash con estos, tengo varios algoritmos, elijo el que a mí más me interese, yo ya ven el que estoy utilizando, el FNV1A64. Obviamente hicimos un estudio antes de elegir el algoritmo de hashing y este es el que nos parece mejor, pero ustedes son libres de utilizar el que quieran. Entonces, con esta columna nosotros metemos todas las columnas que hay que comparar y el resultado es que al salir, en los metadatos, al salir de esta columna, yo tengo esa columna $rowHash que he creado, que es de tipo bytes, ¿vale? Que convierto en un entero en un momento del tiempo, lo convierto en un integer y en un begin realmente, y me permite simplemente guardando un numerito, cuando me venga la siguiente vez la misma columna, se calcula el mismo hash, se calcula el mismo entero y comprobando si ese entero es distinto del que yo he guardado, comparando si el que he leído en mi tabla de destino es distinto del que yo he leído, ya sé que ha cambiado algo, que es lo único que quiero saber, que ha cambiado cualquier columna. Entonces esto es trivial de escribir, es mucho más rápido, es el mismo caso siempre, si le ponemos siempre el mismo nombre, y además nos ahorra tiempo. Por eso utilizamos ese componente rowhash, que es lo que les venía a decir en esta slide, que me van a permitir que lo vuelva a poner. Vale, válgame, que le escape, perdón, otra vez vuelvo aquí. Entonces, algoritmo de hash y componente de hash, que esto es lo que acabamos de ver, ¿vale? Lo que acabamos de ver. Y entonces vamos a ver ahora cómo, perdón, ya me he vuelto a cambiar antes de que me lo diga José Luis, lo cambio yo. Ok. Aquí tengo la demostración que va a venir ahora, que es utilizar hash y lookup. El patrón que vamos a utilizar, en este caso, es este de acá. Leo mis datos en el origen, toda mi tabla, ¿vale? Si tuviese algún campo timestamp, aquí tendría un where timestamp mayor o igual que interrogación. Vamos a hacer este patrón también, ¿vale? Después de eso, a todas las columnas, como les he enseñado, le calculo el rowhash y entonces busco diferencias. Busco diferencias diciendo que en el destino, en staging, me traigo el product key y el $rowhash y nada más, ¿vale? Una vez que yo he hecho eso, compruebo si las filas se han insertado o modificado. Si se han insertado, cuento insertados, cuento modificados, digo qué operación hay y escribo en mi tabla de cambios. Aquí me van a permitir que ponga, que quite el mapeo del large photo, esta que lo quite, porque si no va a fallar igual, ya que lo tengo, y simplemente ejecuto. ¿Vale? La primera vez me va a cargar los 606 productos estos que veíamos que teníamos. ¿Vale? 606 productos. Después de eso, bueno, no sé por qué está tardando tanto en hacer el commit de esto.
debería haberlo hecho ya. Después de eso, insertamos en la tabla final de destino. No sé por qué está tardando esto tanto, porque hoy desde luego no es el día de las demostraciones. Pues no sé. Igual mi base de datos, el disco lo tengo lleno o alguna cosa así. No sé qué puede pasar. Bueno, el caso es que después de eso, la siguiente vez, que es lo que les quería enseñar, ya como había insertado las 606 columnas, aquí las encontraría, ¿vale? En este las encontraría y ya no volvería a hacer ningún cambio. Por lo tanto, estamos en un patrón que no es incremental, pero que sí que es diferencial. ¿Vale? Lo voy a detener y vamos a ver el patrón, que es diferencial con hash y lookup, ¿vale? Es un poquito más complejo, los metadatos que obtenemos son un poquito mayores y básicamente hacemos lo mismo, es un BIML que recorriendo esas tablas de metadatos me van a permitir decir botón derecho, generar Integration Services Package, vale, me va a sobreescribir este de acá, vale, lo ven ahí, override este primero, el product V1, para que no parezca que tal, lo voy a borrar, que por lo menos esta demo sí que funcione bien. Lo voy a generar de nuevo. Ok, no sobreescribo nada. Y tengo el paquete recién generado que tiene exactamente el mismo look and feel, el mismo aspecto y que hace exactamente lo mismo que les he enseñado antes. ¿Vale? Si yo decidiese utilizar un patrón que haga un merge join, ¿vale? Pues entonces, en mi tabla de metadatos, esta que les enseñaba antes, ¿dónde estás? Base de datos de metadatos, aquí arriba, está este patrón, edit top 200 primeras filas. Como todo el desarrollo lo estoy haciendo, no sé qué le pasa a mi sistema, estoy editando una tabla que tiene dos filas, no sé, algo se ha debido estropear para que me falle justo cuando le hago la demostración. Bueno, esto no es normal. Vale. Voy a ver si responde o no el Management Studio, si quiere sobrevivir, volver a vivir, si no lo voy a abrir de nuevo. Se está viendo en la otra pantalla, ahora lo moveré. Ok, nuevo query. Bueno, ¿qué pasa? Vale. Le hago la demo, a ver si mientras terminamos la diapositiva reacciona y si no, pues seguimos. Vale. Lo que les voy a enseñar es simplemente voy a cambiar el nombre del patrón en la tabla de metadatos y voy a volver a generarlo con otro patrón, para que vean que genero un paquete absolutamente diferente. ¿Vale? La fase de transformación, ¿cómo lo hacemos? Absolutamente a mano. No queda otra. ¿Vale? Luego tenemos la fase L, en el que lo que tenemos es la carga de dimensiones, si se puede hacer carga incremental, etcétera, etcétera, y los tipos de atributos, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 1 de historia, etcétera, etcétera. Y en la tabla de los hechos, los lookups a dimensiones. ¿Vale? Entonces, cada situación realmente da lugar a un patrón. Yo les voy a enseñar, voy a ver si me permite terminarlo en la demostración. A ver si el otro manager del estudio, no, este sigue muerto. Bueno, aquí me debe contestar info update set load pattern id igual. Esto es un nombre que me he inventado yo, vamos, no tiene nada de especial, simplemente voy a cambiar DLH, que es el que pone aquí,
por DMH, que es otro patrón distinto. A ver si quiere. ¿Ok? Estoy viéndolo bien. Ok, una fila afectada. Me vengo aquí a Management Studio y en lugar del staging differential utilizo este. Differential hash merge. Genero el paquete. Vale. Un segundo. Vale. Ok. Le digo que no sobrescriba ninguna de las conexiones. Y ahora tengo commit. Y ahora tengo el paquete que es DMH, que hace lo mismo que hacía el otro, pero con otro patrón distinto. Es decir, aquí en cargar la tabla, lo que tenemos es, leemos el origen, calculamos el hash, y aquí se hace un merge join entre la tabla de origen y la tabla de destino. ¿Vale? El resto es prácticamente igual. Este patrón permite detectar eliminados y por lo tanto los borra, los sincroniza, el otro patrón no lo permite, es uno de los criterios que hay. Y como estamos a 3 minutos de terminar, pues yo les agradecería que si tienen alguna pregunta, que me la hagan en este momento y espero que les haya servido la charla un poco para abrir los ojos en cómo automatizar la creación de Data Warehouse. ¿Alguna pregunta? Sí, todos los que tengan preguntas, por favor, usen el panel de preguntas que está a mano derecha ahí en el menú de la aplicación. Así que vamos a ver por acá. Ya están entrando algunas. Cano Juan Pablo nos dice, ¿cómo se llama la unidad para rellenar las tablas de metadatos con los nombres de las columnas? No es buena pregunta, no lo he enseñado porque no me daba tiempo. En realidad yo eso lo he hecho con un paquete que también me he generado, que es este de aquí. Fill md extract fase info. Lo que hago es utilizar information schema informationschema.columns, ¿vale? Aquí no recuerdo muy bien, nunca me acuerdo muy bien si es este o este, uno de los dos, ¿vale? Que lo que hace es, a ver, leo las tablas de origen con un query que es bastante complicado, pero bueno, que es un leo de informationschema.columns, ¿vale? Y escribo. Entonces, como sigo una convención de nombres en las que todo mi origen empieza por B. Tengo el SQL Server un poco, no sé qué le ha pasado, porque vamos, estaba funcionando perfectamente antes de empezar la sesión. Pero vamos, esto lo que hace es utilizar la tabla que están viendo ahí, informationschema.columns, para convertirme los tipos de datos. Y con eso relleno esa tabla, que es la que luego utilizo en el generador de esto, ¿vale? Pues digamos que no hay una utilidad, no hay una aplicación que me lo haga, sino que es este query y yo aprovecho y hago un paquete de Integration Services para rellenar esos metadatos. Obviamente no los tecleo porque entonces ganaría más bien poco si tengo que teclear todo esto. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos una de Daniel Abel, de dónde puedo bajar el hash. Si puedes reforzarlo del Codeplex. Sí, en Codeplex hay dos componentes. Uno es este de aquí, SS y ahí es hashcodeplex.com y BitsHelper. Son las dos utilidades que se tienen que bajar. Pero en el buscador de Windows 8 o en cualquier otro buscador, si pones SS y S multiple, yo sabré escribir múltiple hash, ¿vale? Aunque escribas hash mal, es el primer link que aparece. Y si pones BitsHelper y sé escribir, Dios, me han movido los dedos, BitsHelper, Codeplex, también es el primer link que aparece. ¿Vale? Entonces en cualquier buscador, no es necesario que te acuerdes, con que te acuerdes que se llama BitsHelper y SSI es múltiple hash, son muy fáciles de encontrar.
¿Alguna pregunta más? Sí, Carlos Gutiérrez y Ramón López preguntan básicamente lo mismo y así tienes alguna recomendación de URL o documentos adicionales con respecto a este tema que nos puedas compartir. En este site, bmscape.com, hay un tutorial que se llama Learn BML, ¿vale? Que es gratuito y que es lo que a mí me ayudó cuando empecé con esto a entender el lenguaje, etcétera, etcétera. Pero más complejo, la complejidad de hacer un framework de este tipo para crear Data Warehouse, más que el lenguaje BML, que bueno, es un lenguaje que se aprende, que es relativamente sencillo, más que eso es identificar los patrones, saber, tener claro qué es lo que quieres hacer antes de ponerte. De hecho, en el proceso de desarrollo, lo que yo hacía fundamentalmente era hacerme a mano un paquete tal y como yo quiero que se quede, comprobar que funciona correctamente en todos los casos y después replicar ese paquete con BML. Hay una empresa que se llama Variance, que es la que tiene la herramienta. Esto, digamos, es la parte gratuita. Si alguno quiere indagar más, hay una empresa que se llama Variance. Esta empresa tiene un software que se llama Mist, y ese Mist es un IDE, es un Visual Studio que permite hacer estos paquetes en un entorno mucho más amigable. Es una herramienta de pago, ¿vale? Lo bueno que tiene esta herramienta es que es capaz de hacer ingeniería inversa sobre paquetes. Es decir, si no sabes cómo se hace algo en BIML, simplemente haces ingeniería inversa sobre ese paquete y te da el código BIML que genera el paquete que tú has hecho. Con lo cual, digamos que el proceso de aprendizaje pues, se acorta un poco. Y en cualquier caso, como ven, hay aquí una trial de 14 días que permite hacer hasta, si no recuerdo mal, la última vez que yo probé la versión trial, permitía hacer ingeniería inversa sobre 5 paquetes. Excelente. ¿Más preguntas? Las personas que están preguntando por el video, el PPT y las diferentes cosas sobre la charla van a estar publicadas en la página de Facebook y en Twitter y en YouTube y SlideShare, que de ahí las van a poder descargar y ver. En ese caso, María García nos dice que vas a tener que dar otra charla en el capítulo virtual para continuar con el tema. Cuando quieran, cuando quieran. Estoy encantado de estar para el próximo año. Cuando ustedes quieran. Incluso si prefieren que sea más centrada en BML en sí que en patrones, es decir, me da igual. Es algo que incluso podría ser la charla dentro de una hora. Solo tengo que refrescarme la sintaxis porque es un infierno recordar sintaxis de MDX, sintaxis de DAX, sintaxis de SQL, sintaxis de Integration Services, sintaxis acaba uno mezclando donde se pone coma, donde se pone punto y coma, donde se hereda haciendo no sé qué cosa. En fin, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan, ¿no? Exacto. Es lo único que pero vamos, que el tema lo tengo bastante controlado, así que con gusto. John Mario nos dice que si hay la posibilidad de usar BIML con Analysis Services. Sí, pero solo en la parte de pago de Variance. Es decir, se podría cerrar el circuito e incluso crear el cubo de forma automática. Y además no es una tarea demasiado compleja porque si tú tienes un data warehouse bien diseñado y a poco que sigas una convención de nombres que a las dimensiones las metas en un esquema DIM o que la empieces a llamar por DIM, que los hechos los metas en un esquema FACO, o hechos o como quieras, es decir, que no es mandatorio, no es obligatorio. El tema es que tú puedas de alguna manera apoyarte en los nombres que has puesto para automatizar. Que no tengas que poner muchos metadatos. Es decir, la forma en la que yo estoy utilizando los metadatos, que es un poco el este de la charla, es algunos metadatos los escribo y otros los infiero. Por ejemplo, no os lo he enseñado, pero para determinar cuál es la prima líquida de una tabla, simplemente yo miro que el campo empiece por PK y ya está. Entonces no necesito tener tantos metadatos y escribir tanto código para hacer eso. Y entonces, si haces un proceso de ese tipo, sería hasta, si me permiten, relativamente sencillo, utilizando Mist, utilizando el software de pago de Variance. Porque Variance ha liberado la generación de Integration Services, pero no la de Analysis Services. Eso sigue siendo otro propietario.
Bueno, ya se nos pasó el tiempo. Solo nos queda recordarle que el próximo tema empieza ya debe estar ya empezando en otro canal. El tema de Warner Chávez viene con VMs de alto rendimiento para SQL Server en AWS y Azure, así que le invitamos a que nos acompañen por allá ese tema que ya debe estar ya arrancando ahora mismo. Y en la próxima hora tenemos a Ana Bisbe también desde España que nos va a estar hablando sobre patrones de SQL, Excel, HTML, R y más. Es un tema muy interesante de Data Science que está muy de moda últimamente, así que también los acompañamos a que nos acompañen en ese tema. Sin más, Miguel, muchas gracias por tu tiempo, por la exposición. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.